Mira a tu alrededor, la gasolina que mueve tu coche, el plástico de tu teléfono, electricidad que ilumina tu casa. Ahora imagina que todo eso tiene un precio oculto, un precio que no se paga en dólares, sino en grados centígrados, en huracanes, en ciudades que se hunden, en un planeta que agoniza. Hay una empresa que lo supo antes que nadie, lo supo cuando tú aún no habías nacido. Lo supo cuando los científicos del gobierno todavía debatían si el problema era real. Lo supo con precisión matemática, con modelos climáticos tan exactos que avergonzarían a la NASA. Y cuando lo supo, hizo algo imperdonable. Lo ocultó. Peor aún, gastó cientos de millones de dólares para convencerte de que era mentira. Su nombre está en cada gasolinera. Su logo es tan familiar que ni siquiera lo notas. ExxonMobil, la corporación más rica de la historia del petróleo. La heredera directa del imperio de John D. Rockefeller. El pulpo que una vez controló el 90% del petróleo de Estados Unidos y que hoy controla algo mucho más valioso, la verdad sobre el futuro de la humanidad. En 1977, un científico llamado James Black se paró frente al comité de dirección de Exxon y pronunció una sentencia de muerte para el planeta. Les dijo exactamente cuánto subiría la temperatura. Les dijo exactamente cuándo empezarían los desastres. Les dijo que tenían entre 5 y 10 años para actuar. Eso fue hace casi 50 años. No actuaron, mintieron. Esta es la historia de cómo una corporación decidió que sus ganancias valían más que tu futuro, cómo financiaron ejércitos de negacionistas mientras sus propios científicos les advertían de la catástrofe, cómo derramaron petróleo en los mares más prístinos del planeta y luego demandaron al gobierno por intentar limpiar el desastre. Cómo reunificaron el monopolio que la Corte Suprema había destruido hace un siglo y cómo siguen demandando a cualquiera que se atreva a exigirles responsabilidad. Bienvenidos a Relatos Supremos. Esta noche, la historia de ExxonMobil, la corporación que sabía demasiado y eligió el silencio, el arquitecto del apocalipsis climático. Había una vez en América un hombre que creía que la competencia era un pecado. No lo decía en privado, susurrando a sus socios en salones oscuros. Lo proclamaba abiertamente, como si fuera un mandamiento divino. Su nombre era John Davison Rockefeller, y en 1870 fundó una empresa que cambiaría el destino del planeta. La llamó Standard Oil, estándar. Porque para él solo había una forma correcta de hacer las cosas, la suya. Pero para entender al monstruo, primero debemos entender al hombre. Y para entender al hombre, debemos regresar a la América de mediados del siglo XIX, cuando el país era joven, brutal y lleno de promesas que solo unos pocos tendrían el estómago de cumplir. Rockefeller no nació rico. Vino al mundo el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, un pueblito olvidado donde las granjas se extendían hasta el horizonte y la ambición era considerada un defecto de carácter. Su padre, William Avery Rockefeller, era lo que en aquella época llamaban un hombre de confianza. Traducido al lenguaje moderno, un estafador profesional. Vendía curas milagrosas contra el cáncer a granjeros desesperados, cobrando $25 por botellas de agua coloreada. Desaparecía durante meses, dejando a su esposa Eliza y a sus hijos sin saber si volvería. Mantuvo una segunda familia en secreto. Era, en pocas palabras, un mentiroso consumado. Tal vez fue esa infancia de incertidumbre la que forjó en el joven John un hambre insaciable de control. Mientras otros niños jugaban, él contaba monedas. A los 7 años crió pavos para venderlos a los vecinos. A los 12 prestó dinero a un granjero local y cobró intereses. A los 16 años trabajaba como contable en Cleveland, anotando cada centavo en libretas que guardaba como si fueran textos sagrados. El libro mayor A lo llamaría después con reverencia casi religiosa. Lo conservó toda su vida. Había algo diferente en este joven pálido y silencioso. No bebía, no fumaba, no jugaba a las cartas. Asistía a la iglesia baptista con una devoción que sorprendía incluso a los pastores, y mientras América se desangraba en la guerra civil, él miraba hacia otro lugar, hacia los campos de petróleo de Pensilvania, donde el oro negro brotaba de la tierra como sangre de un gigante herido. El petróleo en aquellos días era caos puro. Miles de especuladores cavaban pozos en el barro, rezando para que sus familias no murieran de hambre antes de encontrar el chorro negro que los haría ricos. El aire apestaba a azufre y ambición. Los pueblos surgían de la noche a la mañana, llenos de hombres que apostaban sus vidas a cada perforación. Titusville, Oil City, Pit Hall,
Nombres que hoy nadie recuerda, pero que entonces eran el corazón palpitante del sueño americano. Era un mundo de cowboys del petróleo, donde la suerte importaba más que la estrategia. El coronel Edwin Drake había perforado el primer pozo comercial en 1859, y desde entonces la locura se había apoderado del noroeste de Pensilvania. Hombres llegaban en carretas desde todos los rincones del país. Dormían en tiendas de campaña, bebían whisky barato y morían en explosiones, derrumbes y peleas de cantina. Los precios del crudo oscilaban salvajemente. Un día valía $10 el barril, al siguiente apenas 10 centavos. Era un casino gigante, donde la ruleta giraba sin parar. Pero había un producto derivado del petróleo que estaba cambiando el mundo: el queroseno. Antes de la electricidad, el queroseno era la luz. Cada hogar de América, cada granja, cada taller dependía de lámparas de queroseno para iluminar las noches. El problema era que el queroseno barato era peligroso. Las lámparas explotaban, las casas ardían. Familias enteras morían quemadas porque algún refinador incompetente había dejado demasiados vapores volátiles en el producto. Rockefeller odiaba ese desorden. Mientras otros perforaban pozos, él construyó refinerías. Mientras otros apostaban, él calculaba. En 1863, con apenas 24 años, invirtió $4,000 en una refinería de Cleveland junto a un químico inglés llamado Samuel Andrews. Andrews sabía cómo producir queroseno de alta calidad, el tipo que no explotaba en la cara de las familias. Rockefeller sabía cómo venderlo. La asociación funcionó, la refinería creció. Y Rockefeller aprendió una lección que nunca olvidaría. El verdadero poder no estaba en los pozos de petróleo, donde cualquier idiota con una pala podía hacer fortuna o perderla. El poder estaba en el medio, en el proceso de convertir ese líquido negro y apestoso en queroseno limpio y vendible. El que controlara las refinerías controlaba todo. En 1865, compró a sus socios originales y tomó control total del negocio. En 1867, se asoció con Henry Flagler, un hombre que compartía su visión despiadada del mundo empresarial. Juntos, expandieron las refinerías hasta convertirlas en las más grandes de Cleveland. Y en 1870, con apenas 30 años, Rockefeller incorporó la Standard Oil Company en Ohio. El nombre era una promesa: queroseno de calidad uniforme, sin las explosiones que mataban a familias enteras cuando las lámparas baratas estallaban en llamas. Pero detrás de esa promesa de calidad había otra verdad. Rockefeller no quería competir, quería eliminar la competencia. Lo que siguió fue una de las operaciones más despiadadas de la historia empresarial. Los historiadores la llamarían la masacre de Cleveland. En apenas 6 semanas, entre febrero y marzo de 1872, Rockefeller devoró 22 de sus 26 competidores, no con violencia física, sino con algo más efectivo: el terror económico. El arma secreta se llamaba South Improvement Company. Era un pacto secreto entre Standard Oil y los 3 ferrocarriles más grandes que cruzaban Cleveland. Bajo este acuerdo, Rockefeller pagaría tarifas de transporte mucho más bajas que cualquier rival. Pero eso no era lo más diabólico. Lo verdaderamente monstruoso era que por cada barril de petróleo que sus competidores enviaran por tren, los ferrocarriles le pagarían a Rockefeller un soborno. Sí, leíste bien. Cada vez que un rival intentaba hacer negocios, Rockefeller ganaba dinero. Era como cobrar un impuesto por existir. Imagina que eres un pequeño refinador en Cleveland. Has trabajado toda tu vida construyendo tu negocio. De repente las tarifas de tren se duplican de la noche a la mañana. Vas al banco a pedir un préstamo para sobrevivir y el banquero te dice que no puede ayudarte. Lo que no sabes es que ese mismo banquero tiene acciones de Standard Oil, cortesía de Rockefeller. Entonces aparece un hombre con voz suave en tu oficina. Te ofrece comprarte. Te dice con la calma de un predicador que tienes 2 opciones: vender ahora por un precio justo o esperar a que tu negocio valga 0. Y agrega, casi como una advertencia paternal: aquellos que se niegan serán aplastados. No era una amenaza vacía. Frank Rockefeller, el propio hermano de John, testificaría años después ante el Congreso sobre estas tácticas. Citó las palabras exactas de su hermano: tenemos una combinación con los ferrocarriles. Vamos a comprar a todos los refinadores de Cleveland. Le daremos a cada uno la oportunidad de unirse, pero los que se nieguen serán destruidos. Si no nos vendes tu propiedad, no valdrá nada. Había algo casi religioso en la forma en que Rockefeller conducía sus negocios. Asistía a la iglesia baptista todos los domingos.
Donaba el 10% de sus ingresos a obras de caridad desde que era un adolescente y creía sinceramente que Dios lo había elegido para organizar el caos de la industria petrolera. La competencia en su visión era desperdicio, era pecado, era ineficiencia que perjudicaba al consumidor. Él no destruía a sus rivales por codicia, se decía a sí mismo. Los salvaba de sí mismos. Pero había víctimas que no sentían gratitud alguna. En el pequeño pueblo de Titusville, Pensilvania, vivía una familia llamada Tarbell. El padre, Frank Tarbell, había construido tanques de almacenamiento para petróleo y luego se había convertido en productor y refinador independiente. Era un hombre honesto en el mundo de ladrones, y cuando la South Improvement Company se hizo pública, fue uno de los que se negó a venderse a Rockefeller. El precio de su dignidad fue la ruina. Frank Tarbell tuvo que hipotecar la casa familiar para pagar sus deudas. Su socio, incapaz de soportar la presión, se suicidó. La familia que había conocido la prosperidad volvió a la pobreza, mientras Rockefeller contaba sus millones en Cleveland. Pero Frank Tarbell tenía una hija. Se llamaba Aida y tenía 14 años cuando presenció lo que ella llamaría la guerra del petróleo. Vio a su padre volver a casa con el rostro gris de derrota. Vio a los vecinos perder todo lo que habían construido. Y en su corazón adolescente nació algo que ella misma describiría décadas después: un odio al privilegio, el privilegio de cualquier tipo. Aida Tarbell crecería hasta convertirse en la periodista más temida de América. 30 años después de la masacre de Cleveland, en 1904, publicó la historia de la Standard Oil Company, una investigación de 19 capítulos que expuso cada trampa, cada soborno, cada amenaza que Rockefeller había usado para construir su imperio. Era periodismo de investigación antes de que existiera el término. Era la venganza de una hija por su padre destruido. Tarbell trabajó durante 5 años en su investigación. Excavó en archivos públicos, testimonios judiciales, informes estatales y federales. Entrevistó a empleados de Standard Oil, a víctimas de sus tácticas, a cualquiera que pudiera arrojar luz sobre el funcionamiento interno del pulpo. Su padre le advirtió que no lo hiciera. Rockefeller destruirá la revista, le dijo. No se detendrá ante nada. Pero Aida ya había tomado su decisión. Cuando un banco controlado por Rockefeller amenazó con arruinar financieramente la revista McClure's donde ella publicaba, Tarbell respondió con una frase que pasaría a la historia. Por supuesto, eso no me importa en absoluto. Y siguió escribiendo. El resultado fue devastador. Tarbell documentó cómo Standard Oil había manipulado precios, sobornado políticos, espiado a competidores, destruido negocios familiares y corrompido la democracia americana. No escribió con furia, sino con precisión quirúrgica, citando fechas, nombres, cantidades de dinero. Incluso reconoció el genio empresarial de Rockefeller, lo que hizo su condena moral aún más efectiva. Ellos nunca jugaron limpio, escribió, y eso arruinó su grandeza para mí. Rockefeller la llamó mujer venenosa, pero no pudo refutar sus hechos. El presidente Theodore Roosevelt acuñó el término muckraker para describir a periodistas como Tarbell. Era un insulto que ya convirtió en medalla de honor. Mientras tanto, el pulpo crecía. Después de Cleveland vinieron Pittsburgh, Filadelfia, Baltimore, Nueva York. La táctica era siempre la misma. Acuerdos secretos con ferrocarriles, precios predatorios que ningún rival podía igualar, y luego la oferta que no se podía rechazar. Para 1880, Standard Oil controlaba el 90% de todo el petróleo refinado en Estados Unidos. El 90%. Una sola empresa, una sola familia, decidiendo el precio de la luz en cada hogar americano. El trust de Standard Oil era tan complejo que ni los mejores abogados podían entenderlo. Había 40 corporaciones separadas, cada una operando en un estado diferente para evadir las leyes antimonopolio. Pero todas respondían a 9 fideicomisarios, y el principal de ellos era siempre Rockefeller. Como escribiría Aida Tarbell, podías deducir su existencia por sus efectos, pero no podías probarla. Los periodistas de la época lo comparaban con un pulpo, cuyos tentáculos estrangulaban a la nación. Las caricaturas políticas lo mostraban como una araña gigante, tejiendo telarañas de corrupción. El New York World lo llamó el monopolio más cruel, impudente, despiadado y codicioso que jamás se haya apoderado de un país. En 1890, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Sherman antimonopolio, la primera legislación federal diseñada para combatir los trusts. Pero Standard Oil era demasiado poderoso, demasiado bien conectado.
demasiado hábil para caer fácilmente. Durante 2 décadas más, la empresa siguió creciendo, adaptándose, mutando como un virus que desarrolla resistencia a los antibióticos. Finalmente, en 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó sentencia. Standard Oil había violado la ley antimonopolio. El monopolio debía ser desmembrado. El pulpo sería cortado en 34 pedazos. Fue presentado como una victoria para la democracia, para el hombre común, para la competencia justa. Los periódicos celebraron el fin de una era de tiranía corporativa. Pero había un problema que nadie anticipó. Rockefeller poseía acciones en todas las nuevas empresas, y cuando Standard Oil se dividió, el valor combinado de esas acciones no disminuyó, se multiplicó. En una década, John D. Rockefeller pasó de ser millonario a convertirse en el primer multimillonario de la historia. El hombre que había sido castigado por su monopolio se hizo más rico que nunca gracias a su castigo. Y aquellos 34 pedazos del pulpo no murieron, siguieron creciendo, fusionándose, reagrupándose lentamente a lo largo del siglo XX.